pues muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde las oficinas del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, hoy 26 de febrero de 2019. Estamos aquí, muchas gracias doctora Patti por acompañarnos en esta dupla ahora de Zoom clase. Sí. De belleza, dice Julio. Ahí ya está. Se pone uno rojo. Y pues bueno, les damos la bienvenida a esta transmisión de Martes de Café, como todos los martes. El día de hoy, pues, tenemos a un invitado de lujo. Ya lo están viendo en la pantalla. Queríamos decirles que fuera sorpresa, pero bueno, ya lo estamos viendo. Ahorita lo vamos a presentar. Van a ver todo lo que tiene por platicarnos. No solo será un martes de conocer o reconocer lo que se hace en la odontología en el área de rehabilitación, sino también el conocer a la persona que tenemos frente a nosotros y que nos da muchísimo gusto y a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Están viendo al doctor José Luis Osawa Meira. Bienvenido, doctor Osawa. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo. Sí, igualmente. Un poquito nerviosa, ¿no? Pues que estamos aquí con una personalidad y van a ver todo lo que nos va a contar. No solo de su experiencia como profesionista, sino lo que ha vivido como hijo de una gran personalidad y a partir del día de hoy, bueno, de su inicio como cirujano dentista y como profesionista, lo que trae para la odontología el doctor Osawa. Pues, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar. ¿Qué les parece, doctor? Estamos transmitiendo a través de diferentes redes sociales, de Facebook, de YouTube, de la página del colegio, así que nos pueden hacer preguntas. El doctor está abierto a contestar pues todo lo que ustedes tengan de inquietudes, lo que quieran. Es un libro abierto el doctor, así que estarán abiertas pues las redes sociales. Ya le compartiremos al doctor Osawa. Y pues bueno, vamos a decir una parte de su síntesis curricular de este gran personaje, el doctor José Luis Osawa Meira. Es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología, con los honores y la mención honorífica, especialista en prótesis bucal fija de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Ha estudiado diferentes diplomados y estudios de posgrado en implantología en la Universidad de Fukuoka, en Japón. También el doctor Osawa pues es profesor no solo de la licenciatura, sino también de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, profesor titular de la Clínica de Prostodoncia. Coautor del libro de Fundamentos de Prostodoncia Total, fellow del IT, ¿no? Desde el 2012 a la fecha, y hace investigación, publica, conferencista nacional, internacional, y pues bueno, nos podemos quedar aquí la hora completa dando el currículum, pero mejor que nos platique el doctor Osawa. ¿Por dónde quiere empezar, doctor? Usted cuéntenos. Híjole, pues más que nada, pues estando aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, pues hablar de un poquito de lo que les decía de la historia del mismo colegio, o sea, el hecho de haber sido o ser hijo de un expresidente del colegio, pero además de haberlo vivido, o sea, como hijo. O sea, de como decía yo, aquí en estas instalaciones que en algún momento, primero que nada, fue fue la casa del maestro Manuel Rey García. Su esposa, que presidía el comité de damas del colegio, pues organizaban bazar navideño aquí, y pues bueno, aquí uno a lo mejor tenía como 8 o 10 años,
Y como decía Fanny, la licenciada Fanny, pues uno jugaba en las escaleras y corría junto con los hijos de otros maestros que eran parte de la mesa directiva. Entonces, muy grato el recuerdo de estar aquí. También recuerdo hace poco tener la oportunidad de haber podido platicar con el doctor Ricardo Rey Bosch en un evento del colegio en Mazatlán, también. Sí, muy, muy curioso todo ese tipo de anécdotas, ¿no? Y lo que platicaba también con ustedes de todas estas, toda la historia del colegio, de cómo se formó o de todo el esfuerzo o la cuestión histórica que existía en ese entonces en la facultad y en la odontología mexicana, pero sobre todo hacer énfasis en a dónde estamos hoy y la posición del colegio como un ente reconocido oficialmente por las autoridades gubernamentales y que tiene voz y voto en las políticas de salud bucal de nuestro país, ¿no? Eso creo que se escucha hoy día muy fácil, pero para las personas que formaron este colegio no lo fue. Sí, fue, lucharon mucho, se esforzaron mucho de lograr este reconocimiento, ¿no? Y bueno, y también muchas veces lo que yo les platicaba, ¿no? Que uno viene, también una parte de lo que uno es de dónde viene, ¿no? Yo creo que también, digo, pues gracias a mi padre, de alguna forma sí, una formación bastante rígida, bastante estricta y exigente, pero finalmente formativa, ¿no? Entonces, esto es algo interesante. Generalmente también yo me he desembocado, enfocado en el área de la prótesis bucal fija y en el área de la implantología, y no de ninguna manera quiero decir que desprecio la prostodoncia total, al contrario. Sin embargo, si el querer haber tomado un camino diferente al de mi padre, también lo fue de esa manera, porque no es fácil de alguna forma también la cuestión de los comparativos, ¿no? Es que es hijo del maestro, o así, o igual como doctor, algunos pacientes que todavía tengo la oportunidad de ver que fueron pacientes de mi papá, pues hay algunos que están más contentos, hay algunos que no, pero bueno, eso no podemos caer en ese tipo de juicios, ¿sí? Entonces, digo, también tanto en lo académico también había maestros que a lo mejor querían sentir orgullosos de reprobar al hijo del maestro Sagua, otros eran, ¿cómo se llama? Pues buscaban a lo mejor como que quedar bien, también un balance difícil también, también a veces, ¿cómo se llama? Pues bueno, ahí básicamente en cuanto, como dice un primo mío, ¿no? Uno es como un Datsun o un Nissan, ¿no? Uno es nacido en México con tecnología japonesa, ¿no? Mi papá en ese sentido era muy orgulloso de ser mexicano y sobre todo universitario. Mi papá sí estaba, amaba y agradecía muchísimo a la universidad, y dentro de eso también sus aptitudes de liderazgo, también, tanto como platicaba con las doctoras, es el presidente fundador de una asociación que a lo mejor hoy día muchos tristemente no recuerdan, que es la Asociación Nisei de Estudios Estomatológicos, que era una agrupación de dentistas de origen japonés, mexicanos, por supuesto, de origen japonés, y esto lo diferenciamos mucho nosotros. ¿Por qué? Porque anteriormente habían llegado cirujanos dentistas japoneses aquí a México en los años 20 o 30 posiblemente, formaron cierta escuela de dentistas empíricos, ¿sí? Un dentista empírico es aquel que se hizo dentista sin ir a cursar a la universidad. Obviamente la tecnología de aquellos años lo permitía, ¿no? Obviamente no era, tal vez no había rayos X o no había, mucho menos cosas computarizadas, ¿no? El material de impresión simplemente. Entonces, hablamos de personas que se formaron en los inicios de la misma odontología moderna. Estoy hablando fines de 1800, ¿sí? Que vinieron y formaron cierta escuela aquí en México, y bueno, mi papá era orgulloso de ser de los primeros dentistas de origen japonés que era titulado
¿no? Era algo muy, muy, muy difícil, sobre todo viniendo en aquellos años, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, pues de un país que fue derrotado, ¿no? Entonces también esas cuestiones sociales que vivieron estas personas, pues también es interesante, ¿no? Entonces, la formación de una agrupación que buscaba la unión y la formación de estos dentistas de origen japonés, y lo comento porque les comentaba yo a las doctoras que mi papá también buscaba, es una asociación que se afilió al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. No todos, como en muchas asociaciones hay, de que no en absoluto todos se agruparon, había quienes continuaron en la Asociación Dental Mexicana tal vez, pero en su gran mayoría, sobre todo todos los profesores que han pasado por nuestra Facultad de Odontología, ¿no? De la UNAM. Y también, en fin, también el gran vínculo que existe con la Universidad Latinoamericana también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tanto mi padre, tanto como profesor de la facultad, como profesor de la Universidad Latinoamericana, pues conlleva pues muchas, pues sobre todo que yo tuve la oportunidad de convivir con mi papá, sobre todo en sus últimos años, porque finalmente tuvimos la afinidad por el golf. A mi papá le gustaba jugar golf, y ese fue un mecanismo, un medio por el cual pude llegar a conocer más a mi papá en ese sentido. Y bueno, aquí en este caso, bueno, aquí con el esposo de la doctora y con su hijo, sí, también hemos disfrutado mucho eso del jugar entre colegas, también es muy bonito, jugar entre colegas. Fíjate que es un deporte que se presta, ¿no? Para ir platicando y conociéndose. Yo al principio, te voy a ser sincera, pues Daniel empezó muy pequeñito, y bueno, pues ya los otros eran muy grandotes, ¿no? Pero creo que le ha servido para desarrollarse y para adquirir seguridad. Es un deporte muy versátil. Sí, ¿no? Y sobre todo, escuchando y recordando aquí, platicando de tu hijo, de cuando han tenido la oportunidad, sobre todo que estuvo becado, de un intercambio que tuvo y que tuvo oportunidad, ¿no? De vivir en Estados Unidos. Sí. Aprendió mucho. Sí, qué bueno, qué padre. Así es. ¿No? Y no sé qué, bueno, platicando de todas esas cosas, bueno, que nos recuerda a grandes maestros, por ejemplo, de origen japonés, como también lo fue el doctor Ángel Kameta, que ya está jubilado, el doctor Jorge Tsuchiya López, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Alejandro Ito Aray, su hermano, el doctor Jaime Ito Aray, profesores vigentes en nuestro posgrado, como es el doctor Eduardo Hayashi, el doctor Fernando Takiguchi, sí, entonces, bueno, en ese ámbito, también muy, muy interesante. Claro. Sí, doctor, esta parte de conocer y de reconocer a nuestros maestros es algo que se valora mucho, ¿no? en una persona, y que finalmente nos forja, ¿no? Nos forja este antecedente que traemos y que vivimos y nacimos con la odontología, ¿no? Aquí comentábamos que nacimos entre odontólogos, y que a lo mejor lo vivimos la odontología pues diferente, ¿no? Entonces, el que nos platique toda esta parte de su vida como niño, ya ahorita que venía subiendo y que venía reconociendo las instalaciones del colegio, platicábamos con Fanny, seguramente corrían, ¿no? Con los niños que eran de aquella época y que ahora son pues grandes profesionistas, igual de reconocidos, y que el día de hoy están dentro de su trinchera trabajando, así como lo hicieron estos grandes personajes, como el papá del doctor Osawa. Ahora le toca al doctor José Luis Osawa Meira trabajar en la odontología mexicana. ¿Cómo está viviendo, doctor Osawa, este presente en la odontología? Híjole, pues bueno, principalmente muy diferente en el sentido de ¿cómo te diré? El pertenecer a dos asociaciones internacionales, una como fellow del ITI, del International Team for Implantology, y el otro, el pertenecer a la American Equilibration Society, el cual les comentaba que, por ejemplo, del Equilibration Society, parte de esto era, parte se puede decir que su origen fue que
uno de mis grandes maestros, a quien respeto, admiro y le agradezco mucho, es el doctor Terry Tanaka de San Diego, California. Y él vino aquí a México al colegio, a un congreso, y se dio a conocer aquí en México gracias a este vínculo que había entre la comunidad de origen japonés con el colegio, ¿no? Igual mi beca para la Universidad de Fukuoka en agradecimiento también a un profesor que vino tanto a un evento. Había congresos del colegio y había congresos de la Asociación de Estudios Estomatológicos avalados por el colegio. Entonces el vínculo entre profesores del Japón y de nuestra Facultad de Odontología de la UNAM, pues ha sido, yo creo, muy, muy fructífero. Siento yo que sí me gustaría que se retomara, me gustaría que hubiera más vínculo con las universidades del Japón, que haya más intercambio. ¿Y por qué el Japón? A veces alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué el Japón? Gracias a ese tipo de intercambios he tenido la oportunidad de ver dos cosas. He tenido maestros en Japón que han tenido una influencia europea, otros que han tenido una influencia americana, y otros que han amalgamado ambas escuelas creando lo que es la escuela japonesa. Y esa escuela japonesa ha difundido su influencia en países tan importantes hoy día en el mundo como lo es China o Corea. ¿Por qué? Porque muchos posgraduados de estos países estudiaron sus posgrados en Japón. Entonces es muy marcado. Mi maestro, el profesor Masaru Matsura de la Universidad de Fukuoka, ese fue el primer coordinador de implantología de un departamento de implantología en el Japón, y él me decía, mira, yo le agradezco mucho a tu papá, porque muchas veces sin conocernos, o sea, somos japoneses y no somos muy abiertos, entonces sin conocernos, su papá nos invitaba a cenar a su casa, y obviamente nosotros ya llevamos a lo mejor 5 o 6 días sin comer comida japonesa, ¿no? Entonces comíamos y una comida de casa, sí, que preparaba mi mamá, y ahí estaban departiendo en su casa, ¿no? Entonces también teníamos esa experiencia de niños, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Y bueno, parte de eso es lo que me lleva finalmente a que el doctor Terry Tanaka me invitara a participar en su grupo de investigadores y poder hacer este tipo de disecciones en cadáveres frescos. Esto con el enfoque, tanto primeramente empezó con la oclusión y la articulación temporomandibular, y también se derivó hacia la cirugía implantológica, ¿no? Entonces, eso todavía es muy interesante, parte de lo que seguimos trabajando en las investigaciones al respecto. Por otro lado, el pertenecer a este tipo de asociaciones internacionales, bueno, ahí también en lo que es, bueno, la semana pasada no estuve en la ciudad de Chicago, pero en años anteriores también tuve oportunidad de convivir, cenar con tu esposo y con tu hijo. Con Dani. Sí, platicar ahí, muy interesante. Entonces, digo, hay muchas cosas, muchas cosas que finalmente nos unen, que finalmente me platicaba la licenciada Fanny, que la facultad va a cumplir 115 años. Así es. Y entonces pues podemos hablar que a lo mejor en los últimos 50 años, ¿no? Creo que también el colegio tiene casi ya más de 50 años, ya pasó los 50 años, sí, es cierto. Sí, tienen esta historia, este bagaje, ¿no? Que nos debe de enorgullecer, ¿sí? Y finalmente de agradecer. Hay como un cartel muy clásico de un congreso que se le hizo en homenaje al doctor Manuel Rey García, en el cual él aparece con sus amigos, el doctor Limonchi, el doctor Ariel Moscoso, el doctor, fue el primer jefe de posgrado, es el doctor... alguien que me pueda ayudar, el primer jefe de posgrado. Que no está el doctor Rey, porque él estaría aquí. Sí, maestro de materiales dentales. El primer director de posgrado. El primer director de posgrado. Ahorita, sí. Justo la tecnología nos va a ayudar a eso. Perdón, y ahí estaba mi papá también, y el doctor Aranda Lizarriturri también, sí, de proceso. O sea, total, que curiosamente también él fue maestro de mi papá en la licenciatura en el centro. Y sin embargo también es muy curioso, pero la amistad que también tuvo con el doctor, ¿cómo se llama? La técnica de... ahorita me acuerdo, perdón.
Hay un comentario que dice, la influencia japonesa es básica. De las personas que nos están viendo es la doctora Aika Valdés. Dice, si no en todas las especialidades ontológicas, sí en la mayoría. Ha sido un honor para los que nos ha interesado su protocolo de trabajo. La doctora Aika Valdés. Muchas gracias, ¿no? Bueno, que le manda saludos, ya están llegando los saludos para la doctora. Saludos, así es. Y lo que pasa es que, bueno, estamos ante una persona muy versátil en todos los aspectos de la ontología, ¿no? Y la verdad, como comentábamos, la influencia de nuestros padres, ¿sí? Ahora, bueno, la influencia yo para mi hijo. Pero bueno, platícanos un poquito de lo que nos estábamos comentando antes de entrar a cámaras, ¿no? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Te fijaste siempre, digo, aparte de tu padre, igual de tu papá, de mi mamá, hubo un doctor al que tú admirabas así muchísimo que dijiste, wow? Híjole. Pues yo creo que inicialmente, como todos los hijos, a nuestros papás, ¿no? Claro. Obviamente, pues la trayectoria, las actividades de mi papá, pues por ejemplo, el ver que se iba a congresos o el ver que daba ponencias, el ver que en la calle se encontraba exalumnos que lo saludaban y le agradecían sus enseñanzas también, o con anécdotas a veces cuando impartía alguna plática en el colegio, en Acapulco, o en algún otro lado, pues era muy interesante, ¿no? Sí. Ya nos dijeron Hermilo López. Hermilo López, exactamente, el primer jefe de posgrado, así es, el primer jefe de posgrado, así es. Sí, muy interesante el doctor Hermilo López. Claro. Y el otro, el de la técnica, es el doctor Honorato Villa. Sí, claro. Honorato Villa es de la técnica, así los pilares ahí de la facultad, de la escuela. Y bueno, ahorita de lo que estamos platicando, pues difícil en un sentido, en el caso de que, te digo, cuando estás muy joven y también pues la presión, ¿no? Es que el papá, y pues siempre desde niños, de los 10 años, y vas a ser dentista como tu papá, el típico, ¿no? Y en cierta forma también el miedo del papá, ¿no? Híjole, si lo presiono para ser dentista y capaz que es licenciado, ¿no? Sí, mejor que ni le digo nada. Sí, entonces eso también, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Yo y realmente... las travesuras, ¿no? Sí, ¿No te daban ganas de hacer travesuras? También. No. O sea, el hecho de ir al consultorio de niño, oler el eugenol, jugar a lo mejor con las bolitas de amalgama, no sé, o el material de impresión, la silicona, cosas así, o cuando uno iba a lo mejor ya de niño con el ortopediatra o con el ortodoncista, pues ponía atención en muchas cosas, ¿no? Le llamaba a uno mucho la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el parte de, ¿no? Mi papá, bueno, tuvo, como les decía yo, una formación interesante, porque mi papá desde la secundaria empezó a trabajar en consultorios dentales de esos dentistas japoneses. Entonces, gran parte yo no entendía mucho su escuela cuando cursaba porque mi papá, cuando yo decidí entrar a estudiar odontología, y entre el periodo vacacional que tenemos después de tercero de prepa antes entrábamos a la facultad casi hasta noviembre. ¿Sí? Entonces mi papá ya en septiembre me mandó al consultorio de un padrino mío que era protesista, y me ponía a encerar y a tallar cubitos de cera, ¿no? Y eso es en las mañanas, y en las tardes pues al consultorio era, pues sí, como dicen, picar piedra, era limpiar el consultorio, el instrumental. Ya para ese entonces mi papá ya no contaba con un asistente dental, entonces nosotros, sus hijos, éramos los asistentes dentales, que les corríamos los modelos, revelábamos las radiografías, todo, ese picar piedra, ¿no? Entonces sí, ese es básicamente, ¿no? Y también te digo, no entendía muchos conceptos, porque en la escuela sí veía grandes cosas, la facultad, pero después, cuando tuve la oportunidad de haber sido becado al Japón, fui entendiendo más que mi papá tenía parte de esa influencia, de esos maestros. Y de esos maestros que, como les decía yo, se formaron, se titularon a lo mejor en los años 20, en los años 30. Entonces, pues esos maestros de esa época, en donde, a diferencia de hoy, si uno les preguntaba algo, pues se ofendían, pensaban que ellos no se habían dado a entender, o que a uno le estaba diciendo que eran malos maestros. Entonces, gracias a Dios eso sí ha cambiado, ¿no? O que inclusive a lo mejor les daban el reglazo o les aventaban el instrumental. Digo, todavía de repente pues escuchamos hoy en día algunas cosas así. Sí. Oye, pero ¿estás de acuerdo que en esa época, digo, no había la tecnología como tú dices, ni los avances, pero resolvían muchos de los problemas? O sea, ellos veían
cómo, Sí. pero el paciente lo sacaban adelante. Sí. Y de ahí hay grandes maestros de esa época, sí, ¿no? sí. Admirados, como comentábamos, no había especialidades. No, y se aventaban a esas esa parte. cirugías. Sí. Ah, Ay, sí, el esa doctor foto. Elviro López, sí, Sí, ahí está. mira qué se bonita encuentra foto. así. Sí, justamente ese es el camino real, el doctor Manuel Rey, el doctor Aranda Lizarriturri, y por ahí dos estaban que eran representantes, bueno, uno el que está a la izquierda, y mi papá es el representante de la presidencia, ¿no? O sea, la importancia del colegio, ¿no? Sí, que buscaban engalanar, no, era impresionante, ¿eh? Porque inclusive en esos años empezaron con la parte internacional, ¿no? Bueno, algo que mi papá menciona también, decía, justamente hablando ahorita, retomándolo del colegio, imagínense, o sea, en el 74, 75, o sea, que cuando tomó el colegio, pues había gente que hasta le daba el pésame, ¿no? Decía, oye, pues es que el colegio no apesta, no está muerto, apesta. O sea, de lo difícil que fue eso, eso expresa lo difícil que fue la consolidación, formación y consolidación del colegio hasta lo que existe hoy día. Sí, ¿no? claro. El apoyo de la facultad y el trabajo en conjunto, o sea, tantas cosas, es interesante. O sea, derivado de eso vienen los maestros que formaron a nuestros primeros maestros fundadores del posgrado también. Así es. Eso también es fácil decirlo, pero no, sí, interesante. Claro. Sí, lo comentábamos con una gran amiga también de la facultad. Esta parte que uno vive como docente y que cuando, bueno, ya comentó el doctor José Luis Ozawa, esta parte de su niñez en el colegio, de lo que vivió y lo que fue aprendiendo de su convivencia con todos estos grandes personajes. Después viene esta parte de llegar al consultorio de su papá. Y luego el doctor José Luis Ozawa Meira decide llegar a odontología, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue ese momento, doctor? Cuéntenos, o sea, con esta presión que usted sintió, ¿usted cómo lo vive? ¿Cómo vive su etapa de estudiante? Y después, pues, obviamente, hasta llegar al profesionista y docente que es el día de hoy. Pues inicialmente, pues como siempre, con una gran ilusión, con mucha energía de ingresar ahí a nuestra facultad de odontología. De verlo como también algo muy familiar, porque no estaba uno ajeno, ¿no? O sea, alguien me decía, bueno, ¿y por qué decidiste estudiar odontología? No, en sí no hubo una presión familiar o de parte de mi padre, pero sí, lo que más conocía yo a lo mejor era esa parte de escuchar tanto sobre odontología, escuchar mucho sobre docencia, también las clases, todas estas cuestiones, ser maestro. Y bueno, yo creo que eso me encaminó. Tenía yo, como siempre, todas mis dudas, ¿no? Si yo contaba con la destreza, la habilidad, la capacidad para llegar a ser un buen dentista, y obviamente por eso hoy día admiro mucho sí, porque decía, bueno, es que hay personas que tienen mucha habilidad, ¿no? Y una de ellas era, bueno, que tengo entendido que ha reconocido, por eso era mi papá. Y decía, híjole, ¿cómo le hago? Entonces, pero el aprender técnicas, el aprender muchas cosas, el también a veces el hacer un doble esfuerzo por salir adelante, también pues es interesante, ¿no? Sí, ahí es un libro de mi papá, pionero de la odontogeriatría o estomatología geriátrica también. Bueno, coautor de libros también que les puedo platicar. También hoy día, bueno, me encuentro o me he involucrado en la parte de actualización de algunos de los libros de mi padre. También eso es bien curioso. Digo, muy curioso, porque el ser hijo de un autor también, desde la parte de vista de ser hijo de un autor, pues también la corrección por parte de poder escribir sin faltas de ortografía, redactar correctamente, expresarse. O sea, algo que mi papá hacía mucho énfasis es no términos
extranjeros, buscar las palabras que tenemos en nuestro idioma. Decía, Claro. no, es que estaba muy orgulloso de nuestro idioma español, y entonces eso también. Entonces eso también hoy día pues repercute, ¿no? Otra cosa que también me tocó como estudiante, pues el clásico, en vez de vivir las vacaciones que vivíamos como estudiantes, sí, mi papá me dejaba de tarea, me dejaba artículos, traducir artículos en inglés, pero eso me encaminó a aprender los términos odontológicos y a poder ir redactando de ese idioma. Obviamente agradezco mucho eso, porque cuando cursé el posgrado, eso me ayudó a leer mucho más rápidamente y fácilmente los artículos que nos dejaban. Y después, inclusive, he tenido la oportunidad de haber participado como traductor tanto de japonés-español como de inglés-español, de grandes ponentes, ¿no? La verdad, en los últimos años sí agradezco eso, digo, hoy día ya no lo hago, ya no lo hago, es muy cansado, pero es muy interesante, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que uno disfruta mucho es esas charlas post conferencia o en una comida, en donde hay personas que hacen unas preguntas muy interesantes y lo que responden es de gran aprendizaje, ¿no? Eso también es. Claro. Entonces sí, dígame. Una pregunta, tú, o sea, sé que no se vale comparar, Ajá. pero ¿cómo ves tú la odontología mexicana a la japonesa? Diferente, o sea, es diferente, o sea, no es ¿cómo les dijera yo? Los sistemas de seguridad social y los sistemas de salud o en odontología de alguna forma sí son diferentes. La cultura es diferente, o sea, a mí una cosa que me impactó en Japón es que antes del inicio a clases, las mamás llevaban a sus hijos al dentista. ¿Para qué? Para que durante el curso escolar no fueran a faltar por un dolor de diente o tuvieran algún problema bucal. Entonces, la costumbre o la cultura, ¿no? Claro, la cuestión está en que en Japón hay clínicas, clínicas privadas que también cubren la seguridad social. Entonces, pues el coaseguro que pagan muchas veces estos pacientes es muy costeable, es muy económico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es diferente. Desde otras perspectivas, nosotros seguimos en sí, nuestro posgrado tiene más influencia americana. Entonces, las soluciones que tenemos nosotros son diferentes. Sin embargo, la escuela japonesa también ofrece alternativas también interesantes, ¿no? Tal vez si comparáramos un poquito la tendencia europea, en alguna parte de la odontología japonesa no hay tanto énfasis en la estética. Okay. ¿Sí? Hoy día eso también ha cambiado por la globalización, etcétera, etcétera también. Sin embargo, los tratamientos que son cubiertos por la seguridad social no tienen como principal enfoque la estética, sino la salud, la función. Sí. Entonces, a veces vemos y he escuchado críticas de que dicen, bueno, ¿y por qué los japoneses tienen los dientes en una malposición o tienen maloclusiones? ¿Sí? Y sin embargo, pues eso es debido a que el tratamiento ortodóntico no es cubierto por la seguridad social y es un tratamiento 100% cubierto por el paciente. Entonces, como es elevado el costo, por eso también. Otro tratamiento que no es cubierto por la seguridad social son las coronas de porcelana o la cerámica también, o sea, esos tratamientos estéticos, ¿no? Sí, resinas o polividrios que pueden restaurar el segmento anterior o el posterior, entonces eso sí lo cubre, ¿sí? Entonces ese marca una diferencia, ¿no? Y el bajo costo para esos tipos de procedimientos también es interesante. Ahora, ¿crees que sería muy difícil o qué se te ocurre a ti, por ejemplo, para dar esa educación dental que nos falta aquí en México? O sea, ¿por parte del gobierno o por parte de nosotros? Híjole, yo creo que por parte de los dos. Así es, claro. Por parte de los dos. Sí, o sea, las campañas de salud bucal, pues debería haber mayor participación o enseñanza a los maestros o las personas que tienen contacto con los niños desde preescolar posiblemente. A los papás, pues híjole, pues también un poco difícil, ¿no? Porque también vemos que también tiene una repercusión económica, ¿no? A lo mejor poder ampliar la seguridad social podría ser un beneficio. A lo
mejor en las primeras etapas, sobre todo para los niños, pues hacer énfasis en ese cuidado. En el parte odontológico, pues el cambio, ¿no? De estos cambios que hemos tenido incluso en la facultad de planes de estudio, que más enfocados hacia la prevención, no hacia la restauración. Como número uno, ¿no? Sí. Y vamos, yo creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero hay gente mayor, gente adulta, que no se sabe cepillar los dientes. Correcto. O sea, ¿en dónde se perdió esa educación? ¿O nunca hubo? Sí. O también en aquellos, también yo te puedo platicar en el área de la próstata total, curiosamente veo también pacientes que tienen aparatos removibles y llenos de sarro, y el hecho de que el impacto psicológico de un paciente a verse sin dientes, a ver una deformidad en su rostro, y mucho menos que lo vean sus seres queridos de esa manera, hace que se cepille su prótesis total, y sin retirárselo y hacer una correcta higiene para evitar alguna infección micótica o algún tipo de estomatitis protésica. Entonces eso también es un factor psicológico. Pero bueno, antes que nada, pues tratar de pensar en que vamos a prevenir la pérdida de los dientes, vamos a tratar de disminuir el riesgo de enfermedad periodontal también. Y que por ejemplo, en Japón también me llamó mucho la atención esto cuando estuve estudiando ahí ya hace varios años, que parte de la política de la Asociación Dental Japonesa era que para que sus niños que hoy tienen, no sé, 6 años, que no tuvieran caries hasta los 30 años. Entonces, es una perspectiva de aquí a 30 años. Entonces, sí, es muy, muy diferente. Y la conservación actualmente de las piezas dentarias, ¿no? Como Brasil, por ejemplo. Sí. O sea, y es un país latinoamericano también. Entonces, podríamos estar en circunstancias similares, ¿no? Claro, y en cuanto a los implantes, ¿cómo ves la educación de las personas ahorita? Hay quien tiene miedo, hay quien dice no está carísimo, hay quien dice mejor sácamela, déjamela así. O sea, ¿cómo manejar todos estos conocimientos que sabemos que son en beneficio de? Sí, yo creo que sí, los estándares internacionales hablan de que la colocación de implantes mejora la calidad de vida comparado con el desdentado total. Inclusive la Organización Mundial de la Salud lo clasifica hoy día como una discapacidad. ¿Sí? O sea, un paciente sin dientes no es capaz de desenvolverse como un paciente con dientes, tanto social como funcionalmente, estéticamente, ¿no? Y hoy se considera la parte de la implantología como un área también preventiva. Ya ante la pérdida de los dientes es un mecanismo que disminuye la resorción ósea también, ¿sí? Pero sí, es difícil el gran auge que hay de los implantes, los distintos cursos, es difícil de medir. Y también, sobre todo en los pacientes, si hay quienes les da miedo, hay quienes dicen, sabe que yo ya estoy muy grande para esto. La edad no es un factor contraindicado absoluto, sino que mientras goce de salud es viable. La otra cuestión también es, pues como a veces, como decimos, como les va en la feria, ¿no? Entonces ven con su comadre, le fue muy mal, o están hablando ya tuve oportunidad de estar en un evento en la Universidad de Loma Linda, donde el tema principal era la discusión entre qué es mejor, preservar o regenerar. Y lo mejor siempre va a ser preservar. Regenerar o recrear el tejido perdido es muy difícil, ¿no? Es limitado en ciertos aspectos y es costoso. Claro. Entonces, pues bueno, ese tipo de enfoque, ¿no? Ahorita comenta el doctor Osawa un punto que lo vivimos pues en la práctica privada, los que tenemos esa fortuna de tener esta oportunidad, en los costos, doctor Osawa. Usted, bueno, vivimos en una sociedad donde no todos tienen la posibilidad de alcanzar este tipo de rehabilitaciones. ¿Cómo es que el doctor Osawa ve y trabaja las necesidades del paciente, las necesidades de función, de estética, y que vayan compaginadas con los costos? Porque actualmente la tecnología, los materiales, implantología, bueno, es un área pues que está como siempre a la vanguardia y que se requiere de inversión. Pero usted, ¿cómo maneja o qué le podría decir
a todos los que lo están viendo, que no solo son especialistas, algunos son pues de práctica general, muchos alumnos, tengo la certeza de que muchos alumnos lo están viendo, no solo de posgrado, sino de licenciatura. ¿Qué les diría a ellos, doctor? Híjole, pues difícil la pregunta, pero afortunadamente en ciertos aspectos la implantología ha reducido mucho sus costos. Lo que puede ser más pesado son los costos de la tecnología en el laboratorio dental. Cuando hablamos de prótesis bucal, en un presupuesto estamos hablando del presupuesto del técnico dental. Y obviamente uno como profesionista, como cirujano dentista o como especialista, pues desafortunadamente pues también no puede cobrar igual que un técnico dental, ¿no? Claro. Entonces no es tanto una relación uno y uno, no es ni una sociedad uno. Pero finalmente, ¿por qué? Porque la responsabilidad médica recae en nosotros, la responsabilidad de seleccionar el caso, el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el técnico por supuesto es un gran auxiliar, trabajamos de la mano, pero esta parte de la salud pues es parte de nosotros. Pues el consejo, pues realmente es pensar más en los beneficios que podemos darle a nuestros pacientes, más que no quiero decir que la parte económica no sea importante, pero creo que no siempre recordar la formación de nuestra universidad de una forma humanista y nacional. Entonces yo creo que ante eso la ética, la formación, a lo mejor el tratar de hacer los tratamientos en un tiempo, la colocación de los implantes en un tiempo que no sea tardío, o sea, tardío en el sentido de que implique más gasto, que sea más costoso. Ver las opciones, no nada más, es lo que a mí me enseñaron mis maestros, primeramente no ofrecer una prótesis fija, un desdentado total, sino analizarlo primero. Desafortunadamente hay también fuerzas mercadológicas que en distintas partes del país muy interesantes, muy interesantes. Tuve la oportunidad de hace poco dar una plática para unas personas que tenían su consultorio al noroeste del país, en la frontera, y es otro tipo también de odontología. Hoy día, a lo mejor cuando estudiábamos en la licenciatura, no había tanto este turismo médico que hay hoy día. No hay esta tan gran demanda por servicios odontológicos en las fronteras o en algunos centros turísticos. Inclusive algo que sobre todo cuando tuve la oportunidad de ser jefe de enseñanza en Xochimilco, en la periférica, ver pacientes que eran familiares, sus familiares que vivían en Estados Unidos, venían de vacaciones en diciembre, ahí en Xochimilco, o en Milpalta, y acudían a la periférica por una atención pronta, porque ya se iban a regresar, y desafortunadamente, nosotros tenemos un periodo vacacional en la universidad a fin de año, y no era viable. Entonces éramos honestos con ellos, diciendo que sus tiempos no podían entrar en nuestra labor. Y hablando de tiempos, pues es lo que comentan estos colegas en los centros, en las áreas fronterizas, en donde comentan que los pacientes manejan 4, 5, 6 horas para cruzar la frontera y recibir un tratamiento y regresarse, ¿no? Entonces, y la cuestión de ingresos, ¿no? La diferencia entre el ingreso local y el ingreso de este tipo de pacientes es los tiempos. Pues yo creo que es un gran reto, ¿no? De nosotros educativamente, ¿sí? De su formación, porque además allá cuentan a lo mejor con una facilidad en cuanto a la tecnología también, ¿no? La liquidez económica o varios factores de esa naturaleza también los ayuda. Pero también a la vez, pues hay quienes se ven muy buenos tratamientos, como otros no tan buenos también. Entonces es curioso. Por ejemplo, cuando hablaba de estos pacientes que viven en Estados Unidos y visitan a su familia y buscan un tratamiento odontológico, a veces están en pueblos cercanos a la ciudad, alrededor, y acuden con el dentista que han visto toda la vida, y sin embargo, pues por la práctica de este colega, pues no puede resolver esos problemas que hoy día el paciente pues pide, exige ¿no? O se informa a través del internet, a través de tanta información, medios informativos. Entonces es un cambio, ¿no? Lo que me preguntaban, ¿no? El cambio que existe hoy día de cuando estudié o estudiamos en la facultad y hoy día. Y yo creo que lo que tenemos que ver
como educadores en esta área para preparar a nuestros alumnos a que tengan pues, los mejores elementos para el día del mañana, como lo has hecho en nuestra facultad de odontología, ¿no? Por eso es interesante. Claro, tocaste un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos, que es la primera estudiar, ser compañeros, a cuando estudiaron nuestros padres y ahora, por ejemplo, volvemos a los que están ahora estudiando. La tecnología ha dado grandes avances. ¿Sí? No va a ser la misma odontología que la de nosotros. En primera, como profesores, no sé si se les ha costado un poco de trabajo que dices, este teléfono es rosa. A ver, espérame tantito. Se van a internet. Y lo buscan, sí. Sí, es rosa por esto, y te sacan cosas que tú dices, pues sí. Entonces yo creo que también ha servido para actualizar, ¿no? Ahora la nueva educación que tenemos, que es de otra manera, ¿no? Como tú decías, antes pues arreglazos. Sí. Ahora ya te preocupas porque el alumno aprenda, y si no aprende, a ver, ¿por qué no aprende? Sí. O sea, involucra un poco los sentimientos, ¿no? Sí, o sea, todos estos cursos en la facultad que nos dan de docencia, sí, ¿no? De docencia son muy importantes, ¿no? Sí. Esto ha servido para beneficio de los alumnos, pero también como beneficio para nosotros, como profesores, claro, ¿no? Entonces, no va a ser la misma odontología. Por ejemplo, en cuestión de Daniel, como tú decías, va a ser totalmente diferente por la nueva tecnología. Simplemente una radiografía que nosotros tuvimos que sacar y correr, ¿no? Sí, revelar y todo eso. Exactamente. Sí. Y ahora dices hasta en tercera dimensión y que se mueve. Déjame mencionar a alguien, a mi maestro, el doctor Muskis, no, hombre. Maestro de radiología, que también fue presidente del Colegio de Ciudad de Así ¿no? es. También, sí. O sea, tenías que correr con el paciente y tomar la radiografía y luego regresarte al sillón, ¿no? Sí. Entonces... Pero, mira. Ahí están las fotografías que también nos hizo favor. El que está atrás creo que es un maestro que tuve de anatomía humana. Sí. El doctor Herrera, si no me equivoco, que era médico, sí. Y el que está, híjole, bueno, si tienes oportunidad de poner una foto de la clínica periférica de Santo Domingo, también hay muy gratos recuerdos, ahí más adelante. A ver, otra más. En la inauguración, no sé si aparezca, ese es el colegio. Ajá. A ver, ese es un congreso de prostoncia total, ahí con el doctor Chuchilla. Ahí está el doctor Portilla, ahí en la parte anterior. Aquí están varios de la Asociación ICE de Estudios Estomatológicos. El doctor Mario Kataguiri, el doctor Aurelio Jano. Sí, muy curioso. Sí, porque... Sí. No, pero sí los reconocemos. Sí, no, a ver quién más. Sí, Mario Kataguiri. Había algunos que lo reconozco. El doctorito Jaime Ito. El que está a la derecha de mi padre, si no lo ubico ahorita. Primero está el doctor Aurelio Jano, de Ortodoncia Invisible. Esta persona mayor, híjole. No lo ubico, pero posiblemente sea creo que un doctor, no sé si el doctor Kawabe o alguien de procedencia total del Japón o es de aquí del país. No, la verdad no lo ubico ahorita, ¿no? Y sí, mira, ahí de la asociación dice, es el doctor Ángel Cameta, miren, algunos lo recordarán, el doctor Ángel Cameta era en su presidencia, sí, pero creo que duró como más de 10 años también de presidente de la asociación ICEI, ¿no? Además de tantos años que duró como coordinador de odontopediatría. Sí, grandes maestros y formadores ahora de también grandes maestros. Sí, ¿no? También, sí, todos ellos, mira, qué curioso. Sí, no sé si en la otra presentación aparezca, pero es interesante, sobre todo ahorita en estos tiempos, de ver que, por ejemplo, bueno, lo que les puedo platicar, si encuentran ahorita esa imagen, sí, también tuve la fortuna, es bien curioso tener la fortuna de haber sido jefe de enseñanza en una clínica periférica, siendo que mi papá también fue jefe de enseñanza, y también un lugar donde yo iba a jugar de niño, o sea, alguien que no recuerde la clínica periférica de Santo Domingo, pues esta periférica estaba en lo que es hoy el posgrado, esta clínica. Ahí está el doctor Miura, el doctor Fidel Hirata, el doctor Shiraishi de farmacología, el doctor Ito. Entonces sí, gracias al doctor Miura muchos pudieron estudiar en el Japón. Es algunos de los maestros que fueron inclusive, ayudantes de mi padre y difícil, ¿no? Imagínense llevar prostoncia total con mi papá y además llevar de adjunto al doctor Ito, al doctor Hirata,
pues imagínense esas épocas, ¿no? Sí, miren, también en este caso, sí. No sé si ahí estaba como como secretario general de la Unión de Profesores de la Facultad, o sea, también una parte gremial que participó mi papá también. No, qué curioso, wow. No, pues qué bueno. Sí, ahí está el doctor Filiberto Enríquez, también con estudiado su maestría, el doctor Ariel Moscoso, la doctora Mireya Feingold, también ahí está. Que lo acerquen tantito, el doctor Ara Brown, el doctor Rogelio Rey Bosch, ahí se ve. Sí, ahí está, Rogelio. Sí, hay otros que no me acuerdo, la verdad. Sí, es el doctor Filiberto Enríquez, la doctora Mireya Feingold, el doctor, un odontopediatra, el doctor, autor de un libro, él me dio psicología médica y eso era odontopediatra, el doctor Roberto. A ver, Fanny. René Villegas, el doctor Villegas Malda, el doctor Aranda. El hijo del doctor Hunda, Víctor Hunda. Víctor Hunda, wow. Filiberto Lozano, Enríquez, Rafael Lozano, wow. Fernando Lara Brown. Wow. Qué increíbles fotos, ¿no? Sí, maestrazos, sí, claro. Sí, este es en la ULA, por ejemplo, ahí este es en la ULA, ¿no? Ahí sí no desconozco si ahí reconocen a alguien, pero eso es de la ULA. Sí. Si alguien se reconoce, que nos escriba. Ahí estoy. Sí, que estaba presente. Sí. Muy bien. Como ahí, algunos aquí están escribiendo. Doctor, sí. Ahí un exdirector de nuestra facultad, el doctor Ignacio Aguilar Álvarez, también maestro del doctor Manuel Rey, maestro Carrillo también. El doctor Villegas también, sí. El doctor que fue jefe de enseñanza, Díaz Pliego, cómo no. Sí, un saludo a su hija, la doctora. Sí, Trejo Serrano, Rafael Trejo Serrano, Jorge Suchilla, sí. Y el que está aquí, híjole, no lo ubico, pero creo que también era importante. El que está junto al doctor Trejo. Y a Villegas Malda, sí. Junto al doctor Reyes, Poncho Carrillo. Poncho Carrillo, sí. No, hombre, pues. Grandes personajes y que uno trae. Sí, aquí en este caso es el doctor que está a la izquierda de mi padre. Es un doctor que fue coordinador de cirugía maxilofacial en la Universidad Médico Dental de Tokio, Japón. Mi papá, básicamente muy curioso, muchas personas piensan que desde siempre o desde la facultad tenía inclinación por la prostodoncia total y no es así, o sea, su inclinación era hacia la cirugía bucal. Entonces por eso estuvo con el doctor Sánchez Torres y también tuvo oportunidad después de ir a Japón a estudiar con el doctor, ahorita no sé, se me va el nombre, pero este doctor, aquí en México he escuchado quienes consideran que el padre de la cirugía maxilofacial en México fue el doctor Sánchez Torres. Bueno, este doctor, el profesor Ueno de la Universidad Médico Dental de Tokio, así era considerado en Japón. Entonces, a raíz de esa amistad que tuvo mi papá tan grande con él, pues nunca faltaba así, oye, voy a ir a dar una conferencia a México, ¿sabes qué? Ve y háblale al doctor Osada. Y entonces va y mi papá a lo mejor movía a sus pacientes, iba y lo invitaba a comer, o organizaba una cena en la casa, cosas así. Entonces, de ahí vino también ese tipo de vínculo también. Claro. Mire, este es el famoso póster, ¿no?, que hay de un congreso especialmente en homenaje al doctor Manuel Rey García. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ¿no?, ahí es impresionante. Sí, no, qué fortuna, doctor Osawa. Sí, es muy curioso. Sí, claro. El tener pues la oportunidad de haber vivido y convivido y haberse llenado de todos estos grandes personajes y que al final del día pues forman lo que uno es, ¿no? Y bueno, pues ahorita... No, y eso es una parte pequeña. Fíjate que ahorita lo que comentas me hace recordar que en verdad yo le agradezco a todas las suertes, la fortuna de grandes maestros que he tenido, ¿no?, nacionales como extranjeros. Y fíjate, cuando con la primera vez que me fui becado a Japón, una también de mi inquietud era aprender o entender cómo es que aprendían los japoneses, los dentistas japoneses, qué veían, qué condiciones,
Y obviamente siempre en ese interés de decir, bueno, ojalá como siempre, cuando estamos en el extranjero, pues que añoramos México y pensamos, o yo pensaba, híjole, cuando llegue a México, me gustaría poder transmitir tantas cosas que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces eso también es interesante. No, y le comentaba al doctor Osawa que estaba un poco nerviosa al principio, porque el doctor Osawa fue mi maestro en la clínica periférica de Xochimilco. El doctor Osawa me está diciendo que fue como que en el inicio, ¿no? Como cuando ingresó como profesor en la facultad. En la facultad, sí. Y que después, pues fue jefe de enseñanza de esa misma clínica periférica Xochimilco. Sí. Así que no decimos hace cuántos años, ¿verdad, doctor? Porque no, mejor no, pero bueno, es el tiempo que tengo de antigüedad en la universidad. De hecho, digo, no, en esta parte también yo considero que ha sido muy interesante el camino que he tenido he seguido. Como le dicen, hay cosas que abren, hay parte de esto que puede abrir puertas como también cerrarlas. Y en ese sentido, eso ha sido parte del aliciente para superarme, ¿no? Hablo con esto porque yo acabé el posgrado en el 92, tuve oportunidad de estar de meritorio en la facultad, después me fui a Japón y después hasta el 2000 fui a dar clases a la Escuela Militar de Odontología también. Entonces, parte de este bagaje militar también influyó en mí y a partir del 2000 pues tuve la fortuna de estar ahí en la clínica periférica de Xochimilco, ¿no? Sí, muy interesante. Uno recuerda esas épocas y me da uno un poco de nervio, pero bueno. Nos comenta aquí el doctor Carlos Carmona: felicidades, ha sido un magnífico recorrido por la historia de nuestra carrera. La doctora Eka Valdés, que está muy activa, le manda saludos. Sí, José Luis Villagómez Mansur dice: yo fui alumno del doctor Osawa y mi papá fue su alumno. Sí, está bien. Bueno, se siente muy bonito, ¿no? Ver que lo aprecian, y lo reconocen como docente. Y era algo, bueno, sí, que en estos días o tardes, noches, de martes de café, pues queremos, el colegio quiere pues resaltar a estos grandes profesionistas y la verdad le agradecemos, doctor Osawa, que sea tan generoso en compartirnos pues todas estas experiencias que ha tenido y cuál es su visión, doctor, de la odontología, qué ve de la odontología, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, y no solo en México, sino a nivel internacional. Pues yo creo que hay varios aspectos, inclusive como les comentaba, este tipo de plática que tuve con estas personas de la frontera y los avances tecnológicos también que van, a lo mejor yo veía antes de esta charla muy lejano la posibilidad de que la inteligencia artificial pudiera tomar cartas en el asunto de la odontología. Pero, lo veía, según esta persona que es un inversionista también en esas áreas, me comentaba que como en 5 años veía viable, ¿no? Yo lo veía como a 20 años, ¿no? Como platicado ahorita del hijo de la autora, ¿cuál será el tipo de práctica, ¿no? que van a tener, por ejemplo, su hijo, o ahorita también tengo un sobrino que estudia odontología, ¿no? Entonces, la visión. La visión es un avance tecnológico importante, sin embargo, yo creo que todo cirujano dentista debe tener muy buenas bases médicas y odontológicas al respecto. Debe de tener tanto, si no, las habilidades, sí, criterios éticos, desarrollar planes de tratamiento, conocimiento que conlleva también una experiencia. Es decir, cuando hablo de experiencia hablo de una curva de aprendizaje de estas nuevas tecnologías, varios modelos diferentes de consultorio que también se ve en el futuro, también en México se ve la influencia en el extranjero, pero sobre todo en México ya vemos ciertos cambios. No hablamos todavía de la mejor odontología, o donde a lo mejor nosotros acostumbrados a este tipo de práctica
que somos recomendados de boca en boca, que no empleamos grandes herramientas mercadológicas todavía, pero a lo mejor los dentistas jóvenes sí tienen ese tipo de herramientas. A mí en lo particular no me gusta, no soy, o sea, de subir por cuestiones de seguridad, de subir muchas cosas mías en áreas de Facebook y cosas así por seguridad. Claro. Pero, y tampoco me gusta así tampoco, no sé, no me considero tampoco que ser como, de divulgar muchas cosas así. Pero veo quienes sí lo hacen, quienes son fanáticos de eso, y pues lo admiro y lo respeto. Pero también esa es una parte. La otra parte son las famosas clínicas de franquicia también, ¿no? Que influye, ¿no? Vemos el crecimiento en otros países, vemos la depuración de protocolos, o sea, los inversionistas o los propietarios no son cirujanos dentistas. Entonces, esos son cambios que ven, y que pues yo creo que hay que estar preparados. Una agrupación importante como es el colegio también, o sea, ser partícipe en las partes, en la toma de decisiones a nivel gubernamental legislativo, y la otra también en la participación o en la gran actividades que hacen de educación continua al respecto, ¿no? Entonces, pues híjole, hay mucho que se puede hacer, y yo creo que es promisorio, o sea, es interesante ver esta odontología y este camino de la odontología para el futuro. ¿Sí? Para el presente y para el futuro realmente, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, pues con esta parte de la visión de la odontología, pues lo queremos invitar, doctor, de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, de parte del doctor Ricardo Rey, como pues jefe de esta parte de educación continua, a que nos dé una conferencia virtual. Le comentábamos que los días lunes estamos en el aula virtual, así que estamos, lo estamos invitando, y ya seguro dice que sí el doctor, para que pues de esta manera tan generosa nos comparta esto que usted hace, tanto en su práctica privada como docente, y que ha estado también trabajando en investigación, que nos comentaba que también tiene esa otra parte. Así que pues próximamente lo veremos al doctor José Luis Osawa Meida. Y pues mire, justamente en la educación continua, a ver, la doctora Patti nos va a ayudar a compartirles. Claro que sí. Bueno, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas anuncia la aplicación del examen nacional para la certificación profesional en odontología, ODON, en mayo 3 de 2019. Ya saben, la sede, ahí tienen los datos, es en el World Trade Center. El horario del examen es de 9 a 1. Los requisitos, por favor, fíjense por favor en los requisitos, son bien importantes. Ahí se los estamos poniendo. Y bueno, entregar esta documentación en tamaño carta encargolada, frente transparente y al anverso negro. Anexar el depósito, todo esto ya lo estamos viendo, es muy importante. Y como siempre, fecha límite para enviar o entregar la documentación a las oficinas centrales de nuestro Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas es abril 1. Y bueno, por la odontología mexicana hacemos todo esto. Y para mayores informes al comité de certificación con la licenciada Fanny Gómez, ahí están viendo nuestros teléfonos y nuestra dirección. Recuerden, es el 3 de mayo. Y bueno, también tenemos la certificación en junio, 15 de junio, que es en Playa de Carmen, ¿no? Quien sí es junto con la Asociación Dental Mexicana, que era algo que lo platicamos antes de entrar al aire, ¿no? Esta pues, relación de la ADM y el colegio, y que bueno, al día de hoy pues trabajamos en el mismo sentido. Todos queremos que la odontología mexicana crezca, que seamos cada vez mejores profesionistas, con esta calidad académica, ética, y pues digo, tenemos aquí a un gran representante de la odontología mexicana, el doctor Osawa, y pues están todos pues invitados, ¿no? a que participen en este proceso de certificación, que si bien ahorita pues no es obligatorio, ¿no? Es algo que uno hace de manera voluntaria. Bueno,
pero la verdad se siente muy bonito pasar el examen. Como ya lo pasó la como ya lo pasé. Sí, ya lo presume. Ya lo presumo, claro. Pero bueno, también los invitamos a nuestro congreso OrtoCon del 18 al 31 de marzo. Recuerden, es a toda hora por internet, no hay ningún problema de horario, y de verdad nuestros expositores son de primera clase. Entonces, ya saben, se meten a la página y ahí los va guiando a OrtoCon 2019 del 18 al 31 de marzo sin horario. Entonces, si te vas de parranda, puedes llegar y disfrutar un poquito este congreso, de actualizarse en ortodoncia, ¿no? Y de verdad les recomiendo, o sea, los expositores están de primera. Y creo que es una oportunidad y una facilidad que les da el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y bueno, regresando un poquito a la certificación, recuerden las fechas límite, ni una hora más ni una hora menos, hay una fecha límite, y todo esto con nuestra licenciada Fanny Gómez, por favor. Y creo que es... Pues nos podríamos seguir, doctor Osawa, pero pues el tiempo, pues bueno, se nos termina lamentablemente. Deseamos que no sea la última vez que usted nos platica, no solo de esta parte de la historia, sino pues de su parte como ser humano, que se lo agradecemos. Ya está comprometido un lunes del aula virtual, ya después con la licenciada Fanny se pondrá de acuerdo para que nos siga compartiendo esta información. ¿Y qué le gustaría, con qué concluiríamos este martes, doctor? Híjole, pues con una grata sorpresa. La verdad nunca había tenido esta experiencia de poder charlar de esta manera, como a veces he charlado con alumnos, exalumnos, colegas, compañeros de la facultad, etcétera. Y sobre todo, muy curioso, es muy grande porque pues llega uno a conocer, por ejemplo, personas que conocieron a todas estas grandes personas, ¿no? Que estudiaron, que fueron sus maestros. Entonces, el compartir esto, la verdad, muy, muy padre, ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación y les repito, no me esperaba, o sea, esta experiencia de esta charla, este café, vaya, no hay café, pero charlamos como si tuviéramos el café, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Pati. No, pues ha sido un gran honor tener al doctor José Luis Osawa entre nosotros. La verdad es una persona que trae mucha historia, mucha experiencia y la verdad un gran corazón. Yo como persona humana digo, es sensacional, ¿no? Y pues gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. Muchas gracias. Y el reconocimiento, doctora Pati. Ya me lo voy a llevar, ¿verdad? Es el doctor Osawa. Sí, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Osawa Almeida por su participación en Martes de Café del CNC de Radio con el tema Trayectoria Académica y Profesional por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, febrero 26 de 2019, y con nuestro presidente, el doctor maestro Carlos Carmona Cetina. Es un gran honor, doctor, haberla tenido entre nosotros. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y pues, bueno, agradecer, cerramos decíamos, con la cereza del pastel el mes de febrero, que pues es nuestro mes, ¿no? Decimos, es el mes de donde festejamos el Día del Odontólogo, así que cerramos. Y del amor. El Día del Amor también. Y cerramos pues con este martes de café con el doctor José Luis Osawa Almeida, cumpleaños de Napo, ¿no? Les digo que es un gran mes y más ahora que nos hizo favor el doctor José Luis Osawa de estar con nosotros. Enhorabuena y pues no nos despedimos y decimos un hasta luego, doctor Osawa. Muchas gracias por estar aquí y en su casa, que aquí corrió y aquí reconoció el colegio, ¿no? Así es. Buenas noches y gracias. Bueno, pues muy buenas noches, nos vemos y a nombre del doctor Ricardo Rey Bosch, del doctor Carlos Carmona Cetina, de la licenciada Fanny Gómez, de Julio Napo y pues todos los que hacen posible que se transmita martes con martes este martes de café,
pues les agradecemos. A todos los que nos hicieron favor de ver, a los alumnos que mandan que a Aragón, ¿no? Que piden saludos a Aragón, a Xochimilco, los alumnos del doctor Osawa, ya después va a ver los comentarios. A todos muchas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo martes.